Bueno, hoy tenemos acá, yo voy, tenemos acá la conferencia Misiología Wesleyana para que Dios segue levantando los metodistas en América Latina hoy. Esta foi uma das últimas perguntas que se ha hecho ayer para José Carlos. Temos nesta mesa como ponente Dr. Felipe Winger. Eu não sei como se pronuncia, Felipe. O raio é muito tranquilo. E também na reação havíamos invitado Teresa Santillanes, pero hizo una cirugía, yo creo que fue una cirugía en los ojos, no puede participar. Invitamos a David Ortigosa, que nos brindou com sua participação, sua colaboração. E quem vai coordenar nossa manhã para ustedes, hora do almoço para nós acá em Brasil, é nossa irmã Carmen Moyo. Eu vou pedir, então, que nossa irmã possa assumir agora a coordenação e apresentar as pessoas que vão fazer as ponências e depois a reação. Teremos tempo para perguntas. E já deixamos acá, minha irmã, nossos saludos à Igreja do Peru, ao Bispo Samuel, a nossos estudantes da Faculdade de Teologia que também são do Peru, e abraço para o povo de Cusco, porque eu tive o privilégio de estar em Cusco ministrando curso de Apocalipse, que coisa. Abraço para as pessoas de Cusco. Que Deus bendiga, minha irmã, a palavra está contigo. Gracias, profesor Paulo. Sí, recibo ustedes saludos también, reciban todos saludos desde Cusco, en que está el obispo en estos momentos. Está en una serie de reuniones previas a nuestra Asamblea Nacional a darse en el mes de marzo. Bueno, me es un gusto, es un placer, muchísimas gracias por la deferencia de estar aquí en esta reunión en el que estamos, sobre todo la conferencia de Misiología Wesleyana, para que Dios sigue levantando a los metodistas en América Latina hoy. Pregunta muy retadora y desafiadora para nosotros y todos. Y gusto también de ver a algunos que ya nos conocemos y estamos aquí. Bien, se me ha dado la tarea de coordinar y moderar este tiempo en que vamos a tener la presencia como ponente del doctor Philip y voy a presentarlo. Y también como reactor tendremos a nuestro pastor David Ortigosa. El doctor Philip Weyer, no sé también exactamente, perdóneme si no lo estoy pronunciando bien, es profesor de Misión Cristiana y Estudios Interculturales, director del programa de Misterios de la Iglesia de México en Hispano-Latina y del curso regional de estudios en Perkins. Anteriormente fue profesor de religión en la Universidad de Fairfield en Carolina del Norte y se desempeñó como profesor adjunto en el Seminario Teológico Evangélico Garrett y en el Seminario Teológico Wesley en las áreas de teología, historia de la Iglesia, misiones e historia, doctrina y política de los Metodistas Unidos. El doctor Philip Weiner se graduó de Erlangen College con una doble especialización de desarrollo humano y relaciones sociales y español, y tiene 2 maestrías en teología de Garrett Evangelical Theological Seminary y el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, Cuba. En el 2003 obtuvo el grado de PhD en Teología, Ética y Cultura del Seminario Teológico de Chicago. Se ha desempeñado también como misionero comisionado de la Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida durante 15 años en Nicaragua, Cuba, México y el Valle del Río Grande en el suroeste de Texas, donde realizó actividades de alcance misionero. El doctor Philip también participa activamente en varios gremios académicos, incluida la Academia Estadounidense de Religión, la Sociedad Estadounidense de Misionología,
la Asociación de Profesores de Misión y la Asociación Internacional de Misiólogos. Y ha publicado numerosos artículos y 2 libros, como el de Cuba Methodism, The Untold Story of Survival and Revival, en el 2006, y Where Are the Poor, donde están los pobres, un estudio etnográfico de una comunidad cristiana de base y una iglesia pentecostal en México. Esta publicación es del 2011. Y lo más importante, desde un punto de vista de género, está casado con su esposa Diana, que es de la Conferencia Oeste de Carolina del Norte, y tiene 3 hijos. Actualmente es profesor en el Wesley Theological Seminary en Washington. Bien, es un honor estar presentándole, realmente es muy grato. Y quien va a estar reaccionando también, gratamente de conocerle vía este Zoom, es el pastor David Ortigosa, con una vasta experiencia también, especialista en ministerio transcultural, en temáticas sobre diversidad, multiétnicas e interreligiosas, en arqueología, literatura e interpretación bíblica en el contexto del mundo contemporáneo. Ha trabajado los temas de evangelios sinópticos, el evangelio de Juan y las epístolas paulinas y las epístolas de Juan, y también ha trabajado temas como la revelación, género literario, simbología, contexto multiétnico y canonicidad. Él está actualmente en la Universidad de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. En este espacio, y procederé antes de iniciar nuestra presentación de nuestro ponente, del doctor Philip, y la reacción a algunas normas que podamos establecer. El ponente tendrá un tiempo de 30, máximo 40 minutos. Yo voy a estar controlando ese tiempo. Disculpen, y cuando ya estén cerca de los 3 minutos, yo voy a aprovecharé el Zoom de hacer una levantada de mano con el Zoom para que el conferencista, el doctor Philip, sepa los tiempos que le quedan, unos 3 minutos. Y luego tendremos un tiempo de reacción por parte de nuestro pastor Ortega, que estará entre unos 15 a 20 minutos como máximo. Igualmente procederé a levantar la mano para decirle el tiempo. Luego podemos abrir los micrófonos, levantará cada uno las manos del Zoom para que podamos entrar a un diálogo, a un debate con la pregunta también de los participantes. Y al final habrá también una reacción por parte del ponente a las preguntas que pudieran darse. Bueno, establecidas las reglas, vamos a darle pase entonces al doctor Philip. Es su tiempo, y yo tengo felizmente ahora con los smartphones, tengo la posibilidad de hacer un conteo del tiempo. Adelante, doctor Philip, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Carmen, por esa generosa presentación, y gracias al equipo organizador por la invitación de compartir. Veo a muchas caras conocidas, muchos hermanos y hermanas que he tenido el gusto de trabajar juntos, y también otras caras nuevas que para mí es un placer de conocerles por medio de Zoom, por esta tecnología. Qué bonito es, ¿verdad? Podernos reunir de diferentes sitios del hemisferio. Yo actualmente estoy en Washington, en los Estados Unidos, en el seminario Wesley, y me da mucho gusto de compartir con ustedes en este día. Es un poco irónico que yo, como norteamericano desde Washington, tengo esta pregunta acerca de cuál es la razón de ser de los metodistas en América Latina hoy, ya que ni soy latinoamericano ni estoy dentro de América Latina. Sin embargo, nuestra herencia wesleyana
nos unifica y nos da una misma ADN, un mismo legado y que nos permite reflexionar cuál es la tarea misionera de la Iglesia Metodista hoy en día ante los retos, ante la crisis que enfrentamos. Y a través de esa base y la hermandad en Cristo podemos dialogar y aprender los unos de los otros. Así que voy a esperar con gusto la respuesta de mi hermano David y las preguntas y los comentarios que vendrán después. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Algunos comentamos al llegar a entrar temprano, ¿no?, sobre las dificultades económicas y cómo la pandemia ha enfrentado, ha cerrado muchas economías y todas las cuestiones de salud y la falta de tránsito del turismo que ha impactado nuestras economías en todo el hemisferio y en todo el mundo. Así que eso siempre es un problema que enfrenta hoy la misión de la Iglesia Metodista y de la Iglesia de Jesucristo. Quisiera entrar en este tema, ¿cuál es la razón de ser de los metodistas en América Latina y el Caribe hoy? Con una lectura del sermón de Juan Wesley, La Gracia Libre. Nosotros vivimos dentro de una sociedad y un mundo con múltiples crisis y en diferentes niveles. Existen enfermedades del cuerpo, el alma, y también estas dolencias están provocadas por las injusticias sociales. En este momento atravesamos una pandemia mundial que ha cobrado la vida de millones de seres humanos y ha causado una interrupción en la cadena de abastecimiento y por ende una inflación de la canasta básica en cada hogar. También enfrentamos una crisis en el medio ambiente con el calentamiento global y el aumento de tormentas extremas. La misma pandemia y crisis ambiental ha provocado un alto índice del estado de ansiedad, de incertidumbre, de problemas interpersonales, más violencia en el hogar y en la sociedad. Y una crisis de migración que comentaba el obispo Ruiz hace un momentito. En medio de estas enfermedades, crisis personales y sociales, ¿cómo los metodistas pueden ser un bálsamo para el alma, el cuerpo y la mente, y sal para la tierra y luz para el mundo? ¿Cómo evangelizamos hoy con los retos que enfrentamos? Espero con la ayuda del Espíritu Santo estas palabras puedan alumbrar los recursos que los metodistas tenemos hoy para hacerle frente a estas crisis y ser luz del mundo y sal para la tierra. Cualquiera diría que estos problemas son únicos y son especiales para nuestro tiempo hoy en día y que nuestra herencia pasada, la historia, no tiene nada que aportar a las circunstancias que enfrentamos hoy. Al fin, Wesley vivió en un contexto y una época tan foránea a la nuestra. Vivió en Inglaterra en el siglo XVIII, antes del Internet, los automóviles y la luz eléctrica. Su manera de comunicar fue cartas escritas a mano con una pluma y su medio de transporte era un caballo. Sin embargo, enfrentaba grandes crisis también en su época. Vivió durante un siglo de una gran expansión del sistema de colonización, con los europeos conquistando territorios en Asia, África, América Latina y el Caribe. La llegada de los españoles y los portugueses a América Latina y el Caribe en el siglo XV resultó lucramente, financieramente. Entonces los ingleses y otros europeos querían expandir sus territorios cada vez más. Europeos conquistaban y colonizaban a las tierras de los indígenas, algo que aún no ha parado hoy. El siglo XVIII vio un gran número y aumento de comercio transatlántico de africanos y a cambio la exportación de los productos agrícolas
como el café, tabaco y materia prima de América Latina hacia Europa. Fue un siglo de mucha crueldad, donde los africanos eran contados como carga en los barcos transatlánticos. Esto fue el principio de la globalización. Durante el siglo de la Revolución Industrial, cuando se inventó la máquina de vapor y se hizo posible mecanizar los medios de producción. Los trabajos que antes requerían mucha mano de obra, ahora se podían hacer con una máquina. Por ejemplo, hilar el algodón o la lana y la molina de granos. La mecanización de los medios de producción se hizo posible fábricas que produjo la urbanización. Millones de personas se mudaron del campo a la ciudad y provocó una crisis humanitaria. Los dueños de las fábricas podían producir más productos con menos mano de obra. En cambio, un aumento de ganancias a un ritmo exponencial. Los mismos dueños invirtieron sus ganancias en las fábricas, creando monopolios en ciertas industrias. Hoy conocemos este proceso de los empresarios invirtiendo sus ganancias como el sistema capitalista. Este sistema proliferó durante el siglo que vivió Wesley y experimentó la acumulación de la riqueza en pocas manos, sobre todo en Europa. También Wesley enfrentaba la violencia interpersonal, la violencia de la sociedad y las guerras. Muchas veces cuando iba a predicar, llegaron turbas a tirarle piedras y enfrentarle con violencia. Existía mucha violencia y crueldad al nivel de la sociedad. Inglaterra estaba involucrado en constantes conflictos y guerras con Francia y la colonización de países en Asia, África y el Caribe. Los jóvenes ingleses tenían que hacer un servicio militar y muchos de los recursos de Inglaterra estaban desviados hacia la guerra. Aunque Juan y Carlos Wesley vivían en otra época, ellos también tenían que enfrentar crisis al nivel personal, nacional y hasta internacionales. Yo diría que las raíces de los problemas que hoy enfrentamos, como por ejemplo la desigualdad social, el capitalismo, el colonialismo, el racismo y la violencia, tienen sus raíces en el siglo XVIII. Los problemas que hoy enfrentamos son los mismos demonios que solo el avance de la tecnología y el incremento de la desigualdad social y económica se hacen más agudos. Por lo mismo, me parece que el avivamiento wesleyano es aún más relevante para los problemas que hoy enfrentamos. Las prácticas y los métodos del movimiento wesleyano sí tienen relevancia para nosotros hoy en día, porque las raíces de los problemas que enfrentamos provienen de esa época. Ahora, ¿qué relevancia tiene nuestra herencia wesleyana para el contexto de América Latina y el Caribe? Cada vez que preguntamos sobre nuestra razón de ser como metodistas en la actualidad, tenemos que hacer un par de preguntas más. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Hay una anécdota de un libro de mi infancia que se llama Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll, donde el personaje principal, Alicia, una niña, se escapa para una serie de aventuras. Y en una anécdota, ella está perdida en el bosque y se encuentra con un conejito. Entonces se encuentra ante una encrucijada. Entonces ella gira hacia el conejito y le pregunta, conejito, conejito, ¿me puedes indicar el camino que debo de tomar? Y el conejo le responde a Alicia, pues, ¿hacia dónde quieres llegar? Y Alicia le respondió al conejito, no lo sé. Entonces el conejito le respondió a Alicia, pues si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino es bueno. Pues a veces nosotros nos encontramos así.
Si no tenemos una meta hacia donde queremos llegar, entonces no importa cuál camino agarrar. Nuestra herencia wesleyana y nuestro ADN nos dan una identidad en medio de la pluralidad y también nos orienta hacia nuestro futuro. En esta presentación voy a hacer una relectura del sermón Gracia Libre de Juan Wesley y compartir algunas enseñanzas de este sermón y nuestra teología wesleyana para hoy en día. Muchos de los problemas que enfrentamos hoy tienen que ver con una falta de imaginación y la idea de que uno no puede hacer una diferencia. Como metodistas, como no tenemos el poder para hacer un cambio en medio de nuestro entorno. En su tiempo, Juan y Carlos Wesley enfrentaban muchos problemas y muchas polémicas teológicas. Uno de esos problemas Weber escribió en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo y argumenta que el capitalismo en Europa tiene sus orígenes en la ética de trabajo promovido por el calvinismo. La reforma protestante criticó los abusos de los cleros, sobre todo la práctica de las indulgencias en la Iglesia Católica Romana, cuando vendían un certificado del perdón de los pecados para disminuir el tiempo que el difunto pasaba en el purgatorio. Entonces, esto era el que inició la reforma protestante. Enseguida de Martín Lutero vino Juan el Calvino. Y Juan Calvino enseñaba acerca de la predestinación. O sea que Dios decide antes de la fundación del mundo quiénes han de ser salvos. Calvino se refiere a los salvos como los electos. El sínodo de Dort, que fue un sínodo que pasó en Holanda, declaró sobre esta enseñanza. La elección es un decreto inalterable de Dios, por el cual Él eligió a un número determinado de personas desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen salvas. Esta elección es igual para todos aquellos que han de ser salvos. Entonces, esta es la enseñanza del calvinismo, la predestinación. ¿Cómo uno sabe quiénes van a ser los electos o los elegidos de Dios? Pues Dios favorece a los elegidos y se ve el resultado en su carácter, su estilo de vida y también en su prosperidad. Por lo tanto, si alguien está bendecido en esta vida, ha de ser porque Dios lo ha elegido para la salvación eterna. Esta postura del calvinismo era diferente a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana que venía antes. En la Iglesia Católica enseñan la salvación por las obras. Juan Calvino no creía en esto, creía que las obras y su estilo de vida es el producto de haber sido elegido por Dios. Por lo tanto, la vida del cristianismo en el calvinismo era una vida muy solitaria y también desesperante. Desesperante porque el creyente no tiene ningún control sobre el tema más importante en su vida, la salvación eterna. Tenía que seguir su camino hacia su destino que había sido decretado para él desde antes de la fundación del mundo. No tenía control ninguno sobre su destino y nadie podía ayudarle, ni siquiera un sacerdote. Arrepentirse y participar en los sacramentos no podía cambiar lo que Dios ya había concretado. Calvino adoptó el vocabulario de San Agustín sobre la iglesia visible y invisible. O sea, que la iglesia visible son aquellos que son miembros de una iglesia, que son bautizados. Pero la iglesia invisible
son las personas que realmente van a ser salvos en la eternidad. Y no siempre los que están dentro de la iglesia van a estar como parte de los elegidos. Pues, ¿cuál es la respuesta de los hermanos Wesley ante este reto del calvinismo, ante esta polémica que existía en su sociedad? Juan y Carlos Wesley enfrentaban esta enseñanza en el campo religioso y en la sociedad en el cual vivían. Era muy problemática por muchas razones, pero por cuestiones de tiempo solo voy a enfocar en dos problemas que son relevantes para nuestro tema de qué hacemos hoy como metodistas ante la crisis que enfrentamos. Un problema con la enseñanza de la doctrina de la predestinación era de que si alguien no tenía éxito en esta vida o no era de cierto estatus social o se consideraba que no estaba favorecido por Dios, entonces esto no iba a ser salvo. O sea, que si uno no nacía con ciertas ventajas económicas o con ciertas oportunidades, entonces no era uno de los electos. Se tomaba por sentado que la iglesia no debe molestarse con estos porque son los reprobados. Y como Dios ya había decidido, no tenía por qué evangelizar ni predicar a los reprobados. La doctrina de la predestinación viene del extremo del pensamiento del Calvino, conocido como el hipercalvinismo o el calvinismo extremo. Esto es la doctrina de la doble predestinación. O sea, que si Dios eligió a algunos para ser salvos, quiere decir, por la misma lógica, que Dios eligió a algunos para la condenación eterna. Una enseñanza que es altamente problemática, sobre todo para nosotros los metodistas. En el sínodo de Dort hicieron la siguiente declaración: no toda persona es elegida, sino que hay algunos que no son elegidos. A tales personas ha decidido Dios, por su inalterable voluntad, dejar en sus miserias, sin concederles la fe que es para la salvación. A estos deja librados a su propia suerte, finalmente condenándolos y castigándolos eternamente por su incredulidad y también por sus pecados. En esto consiste el decreto de reprobación. Entonces el sínodo de Dort ya está cristalizando, afirmando esta enseñanza del hipercalvinismo, de la doble predestinación, que es que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo que algunos son reprobados y están condenados a la eterna condenación. Ahora, para regresar al tema de las crisis actuales en América Latina, ¿qué tiene que ver el calvinismo y la doble predestinación con nuestra problemática de hoy? Una de las crisis que enfrentamos hoy en día es la falta de esperanza. Cuando un niño o una niña nace, muchas veces el lugar de su nacimiento determina sus oportunidades. O sea que ya desde nació, ya su futuro está predestinado. La deuda externa de México, por ejemplo, en el año 2020 fue de 462 mil millones de dólares. La deuda externa de Brasil en el mismo año fue de 500 mil millones de dólares. Esto quiere decir que para cada mexicano que nace, ya ese bebé debe, por su propia cuenta $3,500. Y cada niño o niña brasilero que nace ya debe $2,500. Aún antes de comenzar su vida, ya está en una situación de deuda, de desventaja. También las oportunidades de superarse en la vida dependen mucho de su nivel socioeconómico, o al mejor dicho, el nivel de sus papás.
La doctrina de la predestinación no es solamente la salvación eterna o la condenación en la vida, sino también el éxito en esta vida que en gran manera está predeterminado por la clase social de sus papás o también por su género o tal vez por la tez de su piel. Una de las doctrinas de la Iglesia Metodista que trae esperanza ante estas crisis de hoy es que creemos en un Dios de segundas y terceras oportunidades. Estas enseñanzas wesleyanas se debe a un pastor holandés que tuvo el valor para enfrentar el hipercalvinismo y abrir una puerta hacia una teología de libre albedrío, una teología de esperanza, una teología de gracia propia, gracia responsable. Y ese holandés se llama Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo de la iglesia reformada en Holanda y vio la falta de amor en la enseñanza hipercalvinista. Y él comenzó a cuestionar y hizo un llamado de esa enseñanza de ver dónde estaba el amor de Dios en la doctrina de la doble predestinación. Esta enseñanza del hipercalvinismo tiene graves problemas para la proclamación del evangelio de Jesucristo. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la gracia universal de Dios? El sínodo de Dort concluyó en su documento: aquella parte de la humanidad que está predestinada para vida fue elegida por Dios en Cristo para la gloria eterna, desde antes de la fundación del mundo, sin previa consideración de su fe o sus buenas obras. Quiere decir que aún antes de una persona tener fe, aún antes de una persona hacer una buena obra, ya Dios decidió que si iba a ser salvo o iba a ser condenado a la condenación eterna. Ante esa enseñanza, Jacobo Arminio hizo una declaración pública de sus sentimientos, donde él declaró: tal doctrina de la predestinación es contraria a la naturaleza del hombre que fue creada en la imagen divina, en el conocimiento de Dios y en la justicia con libre albedrío, con la disposición y la aptitud para disfrutar la vida eterna. De estas tres circunstancias se puede deducir de la expresión que viene de Romanos capítulo 10, versículo 5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso quiere decir que tenemos libre albedrío y nuestra fe importa hacia nuestro destino eterno. Arminio declaró que la predestinación es contraria a la naturaleza del ser humano, que fue creado en la imagen y semejanza de Dios y también fue otorgado libre albedrío por parte de su creador. Además, Arminio mantenía que la fe debe ser por persuasión y no por obligación. En su declaración, Arminio estipulaba que la gracia está encarnada en la naturaleza del ser humano de tal manera de no destruir el libre albedrío, más bien para darle dirección y corregir su depravación. Con su declaración, Arminio rescató los principios teológicos del libre albedrío y la gracia de Dios de esta enseñanza errada y evitó la postura teológica de que Dios es el autor del pecado. A pesar de los mejores esfuerzos de desafiar el hipercalvinismo, todavía esta doctrina extremista se mantuvo y se mantiene y se expandió por los países con una fuerte influencia calvinista, incluyendo existe en alguna forma u otra. Juan y Carlos Wesley, tomando la línea de Arminio,
predicaba la doctrina de la gracia universal de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué Dios nos va a mandar a arrepentirse, a predicar el evangelio, si no tenemos libre albedrío para hacerlo? Si no tenemos capacidad, entonces, ¿por qué Dios nos manda a predicar el arrepentimiento y las buenas nuevas? Si la doctrina de la reprobación fuera cierta, entonces no existiera ninguna invitación para arrepentirnos, ni para los elegidos, ni para los reprobados. Sencillamente el arrepentimiento fuera un ejercicio sin sentido, porque Dios ya decidió y nuestra respuesta humana es irrelevante. Cada vez que tomamos la Santa Comunión, nos invita a arrepentirnos de sus pecados. ¿Por qué hacer eso si el arrepentimiento no tiene valor, no tiene importancia en nuestra salvación? Esto es contrario al versículo bíblico de Marcos 16, donde declara, el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio una oportunidad para creer. Esto no fue decidido antes de la fundación del mundo, sino que Dios nos creó a su imagen y semejanza con libre albedrío, con esta capacidad. También Juan 3:16 dice, porque de Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el hipercalvinismo y la doctrina de la reprobación tuviera sentido, entonces el nacimiento y la encarnación de Jesucristo no fuera necesario. ¿Para qué venir Jesús si ya Dios decidió quiénes han de ser salvos? Si Dios ya decidió, entonces no necesita Jesús venir y tomar la forma de hombre y pasar ese sacrificio, ese sufrimiento. Los hermanos Wesley repudiaron este tipo de enseñanza calvinista y lo enfrentaba en muchos contextos. Y hasta fue un momento triste cuando Juan tuvo que apartarse de su gran amigo Jorge Whitefield, porque él tomó la postura de los calvinistas y la predestinación. Si esta esperanza no existiera, entonces nosotros los metodistas no tenemos nada que hacer. Si ya Dios decidió, los metodistas no necesitamos predicar el evangelio y no tenemos propósito, no tenemos sentido en esta vida y ante estas crisis actuales. ¿Qué tiene que ver la doctrina y estas herejías de la predestinación con los problemas en la sociedad hoy? Si esta enseñanza de la predestinación fuera cierta, entonces Dios se hace el autor de la desigualdad. Se hace el autor de todas las injusticias que existen hoy en día en la sociedad. La forma de los hipercalvinistas disciernan y reconocen quiénes son los elegidos es de observar la prosperidad que han obtenido en esta vida. Antes de la fundación del mundo, Dios conspiró para que algunos fueran bendecidos y otros fueran condenados a una vida de pobreza, de miseria, sin las posibilidades de superarse y de soñar que otro mundo es posible. Ya las cartas están repartidas y los elegidos tienen la mejor mano. Esta enseñanza es parecida a la teología de la prosperidad y declara que los que están bendecidos son los que están bien económicamente y los que tienen menos son los menospreciados y son los condenados. Sin embargo, esto no es el mensaje de la Biblia ni las enseñanzas de los hermanos Wesley. En múltiples pasajes bíblicos, Dios afirma una y otra vez, el que ama, Dios ama y favorece a los pobres. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, dice, bienaventurados vosotros los pobres,
porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Por tanto, los cristianos muestran su fe a través de sus frutos. En Mateo capítulo 7, a partir del versículo 17, Jesús dice, así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Frutos buenos. Todo árbol no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Para los arminianos y para los metodistas, la expectativa es que nuestro testimonio refleja los frutos del Espíritu Santo. Así que tenemos que vivir esa salvación presente a través de la santidad personal y la santidad social. Wesley se refiere a esto como nuestro testimonio. Testificamos que el Espíritu de Dios está testificando a mi ser, a mi espíritu, y por lo tanto yo testifico al mundo que soy un creyente. Es importante que el cristiano aspira a la santidad personal a través de los medios de gracia y demuestra al mundo una santidad social que es los frutos del Espíritu Santo. Justo González afirma en su libro Juan Wesley, Herencia y Promesa, que Wesley recalca el aspecto social de la vida cristiana y al tiempo reconoce que esto no implica dejarse llevar por los valores y las prácticas del resto de la sociedad. Tenemos que practicar lo que nosotros creemos. Es a través de nuestro testimonio que podemos atraer a otros. Si nuestro testimonio no refleja el amor de Dios, entonces la gente dirá, ¿por qué quiero ser cristiano? ¿Por qué quiero ir a la iglesia si los cristianos se portan igual a los demás? En el sermón de Juan Wesley, La Gracia Libre, Juan Wesley critica y hace argumentos en contra de la enseñanza de la predestinación. Básicamente tiene 5 argumentos. El primer punto en contra de la predestinación es que Jesús nos exhorta a predicar las buenas nuevas y la doctrina de la predestinación hace la predicación nula. ¿Por qué predicar si ya Dios decidió? Si ya está decidido, ¿por qué tengo que proclamar el evangelio? ¿Por qué perder mi tiempo? La segunda razón que Wesley condena la enseñanza de la predestinación es que destruye la ordenación de la santidad. La predestinación cancela la esperanza venidera y el miedo del castigo, la esperanza del cielo y el temor del infierno. Si ya está decidido, entonces, ¿por qué una persona quiere ser salvo o quiere huir del infierno? Ya está decidido. El tercer argumento de Wesley es que destruye el consuelo de la religión y la felicidad del cristianismo. Uno no tiene ese gozo, ¿verdad? Si ya está decidido por Dios, uno no tiene el gozo que los cristianos tenemos. La cuarta explicación de Wesley de lo erróneo que es la doctrina de la predestinación es que destruye nuestro afán por las buenas obras, mengua nuestro amor hacia el prójimo. Ese ministerio que tiene el obispo Ruiz ahí en Tijuana con los migrantes, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué levantarse un sábado para ir a preparar una comida para los migrantes cuando hace frío y uno quisiera estar en su casa tomando un cafecito caliente? ¿Por qué hacer todo esto si ya mi destino está decidido? Y la última, la quinta explicación de Wesley en contra de la predestinación, que esta enseñanza destruye la revelación cristiana y hace el evangelio innecesario, porque Dios
tenía que revelarse y darnos la verdad si ya está decidido? Wesley dice, el que no desearía más un infiel de hacer el evangelio innecesario a toda clase de hombre y le entregas toda la causa cristiana. Al final de su sermón, Wesley cita el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 2, donde dice, el que se dio a sí mismo en rescate por todos, no es necesario, Jesús, dar su vida, sacrificarse, si ya está decidido. En conclusión, los hermanos Wesley prendieron fuego a un movimiento de evangelizar el mundo. Ante las crisis de su época y también ante la crisis de nuestro tiempo, los métodos y el entusiasmo de los hermanos Wesley siguen siendo activos, vigentes. El propósito del movimiento metodista era de reformar la nación, especialmente la iglesia, de esparcir la santidad escritural sobre la tierra. Si asumimos que el mundo está como está y no tenemos un mensaje relevante, no podemos hacer una diferencia, ¿para qué existir el movimiento metodista? Pero si asumimos que la respuesta de Alicia al conejito es que yo sí sé a dónde quiero llegar, yo sé que la meta es de reformar la nación, la meta es el reino de Dios, entonces sí tenemos una razón, sí tenemos un propósito como iglesia metodista ante las crisis actuales. Si creemos que Jesucristo resucitó el tercer día y derrotó el enemigo y las fuerzas de maldad, entonces el evangelio sigue siendo relevante. Si creemos que en la gracia universal, que Jesucristo no murió por unos pocos que son los electos, sino que murió por todos, y el día de mañana el más pecador se puede arrepentirse, vale la pena predicar. Por transforma, vale la pena seguir predicando el evangelio. Cristo murió por todos, y eso quiere decir todos. No murió solamente por los que estamos en esta Zoom. No murió solamente por los que estamos, los que nos llamamos metodistas. Ni siquiera murió solo por los evangélicos. Juan Wesley declara en su sermón la gracia libre, que la gracia y el amor de Dios, de donde viene nuestra salvación, es gratis dentro de todos y para con todos. Esto es el mensaje de Jesucristo. Eso es nuestra razón principal de ser metodistas hoy. Es un mensaje de esperanza contra toda desesperanza. Creemos que las crisis de hoy no son permanentes. No son la voluntad de Dios, ni Dios lo decretó antes del principio del mundo. Creemos en la visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Creemos que la promesa de Dios, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Según mi lectura de la Biblia y de este sermón de Juan Wesley, la gracia libre, la tarea de los metodistas ante las crisis actuales es y sigue siendo reformar la nación y esparcir la santidad escritural sobre la tierra. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, doctor Philip, justo en el tiempo, muy amable. Y creo que la conferencia de ponencia presentada por el doctor Philip en este tema que nos une hoy, que es la misionología wesleyana, por qué Dios sigue levantando a los metodistas, para qué los sigue levantando en América Latina hoy. Pregunta muy retadora, y creo que de alguna manera el doctor Philip nos ha planteado varios temas, varios ingresos y
y retos a pensar, a reflexionar. Y frente a ello, invitamos al pastor David Ortigosa, quien hará la reacción correspondiente, los comentarios correspondientes. Les recuerdo que va a tener entre máximo unos 20, 30 minutos. Yo haré la levantadita de mano y el relojito lo pondré unos 5 minutos antes. Bienvenido, pastor David. Muchas gracias, Carmen. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y más que todo me siento bendecido porque esta es una gran oportunidad para que podamos reflexionar sobre este punto bastante significativo que acaba de presentarnos el doctor Philip Wendrayo. Queremos, aquí quiero apenas resaltar, yo diría, no entraría yo en el tema de todo el análisis que ya fue presentado aquí en este momento sobre este tema, pero sí quería resaltar el tema que levanta el punto central para mí es la crisis. La crisis que desde el proceso histórico que se da desde los tiempos de Wesley hasta nosotros, todavía nosotros nos mantenemos en un proceso continuo de crisis, una crisis atrás de la otra. Y esa crisis, decía mi profesor de teología contemporánea y también de filosofía, Yassim Araskin, él decía que la crisis es necesaria en el contexto de la vida cristiana. Un cristiano no puede vivir sin pasar por un proceso de crisis. Y más que todo decía, la crisis es el punto central o la clave que le da al cristiano la necesidad de superarse y de superar su contexto y ir adelante con el llamado que uno tiene para poder proclamar las buenas nuevas. Entonces esa crisis, yo diría, como coloca el doctor Wendrayo, muy interesante y muy buena, y le felicito por todo los detalles que nos pone ahí. La crisis, lo que hemos visto y escuchado aquí en esta mañana tiene que ver, comienza con el cuerpo. El cuerpo. Y si vamos bíblicamente, vamos a encontrar un verso del apóstol Pablo que resalta la importancia del cuerpo. Para el apóstol Pablo, según una pregunta como él lo formula, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No? Y eso trae no solamente la parte de, vamos a decir así, de la materia en sí en la discusión, pero sí trae también el alma. Y las dos cosas juntas prácticamente chocan con la injusticia social del contexto donde vivimos. Y ahora estamos claros que vivimos en una pandemia, un contexto pandémico que levanta el tema de la salud. El cuerpo es afectado terriblemente. Sabemos que las estadísticas prueban un sinnúmero de personas que ya han fallecido y continúan falleciendo. Las vacunas que están siendo aplicadas en todos los rincones del mundo todavía no son los más efectivos. Está en un proceso de ajuste, está en un proceso de efectividad, qué sé yo. Entonces, las enfermedades se mantienen. Y ahí viene entonces todo el contexto del ambiente que se crea en este proceso. Y más que todo, ese ambiente prácticamente invade todos los procesos de relaciones que se dan, sea en la vida familiar, en la vida personal, en la vida del trabajo, en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades como un todo. O sea, la sociedad toda se afecta con este punto. Ahora, ¿qué hacer entonces en este contexto? ¿Cómo responder a este contexto? Y el doctor Wendrayo coloca muy bien, el tema de la evangelización es un tema fundamental aquí. El cómo evangelizar en este contexto. Cómo traer a tona el mensaje de esperanza, de salvación. Cómo traer a tona aquí el mensaje que trae vida. Cómo enfrentar el proceso de muerte que grita, clama y todavía afecta y nos derrota en algunos momentos. Cómo levantar esa palabra de esperanza que hace con que la crisis, que es pasajera, es importante reconocer eso. La crisis va y regresa,
pero es pasajera. ¿Y cómo lidiar con ese momento pasajero de esa crisis que nos afecta? La crisis es pasajera, ella no permanece, pero ella regresa en la medida en que todo el mundo se mueve. El tema que el doctor Wenrayo levanta también es cuando resalta el sermón de Wesley sobre la gracia libre y soberana, que es prácticamente el punto central del contexto que nosotros estamos viviendo y que nos llama la atención para que podamos desarrollar en este proceso un llamado y asumir este llamado. El llamado es dentro de un contexto. Acuérdense que es un contexto. Wesley fue muy contextual en su tiempo. Él nunca ignoró su contexto. Siempre estuvo pisando muy bien en su contexto. Su contexto económico, su contexto social, su contexto político, su contexto religioso y su contexto geográfico, que para él era global. Y para nosotros hoy, ¿se acuerdan cuando hablábamos o se hablaba por todos los medios de comunicación? Se hablaba del contexto globalizado. Todo estaba globalizado y está globalizado. Hoy día, ese contexto globalizado está prácticamente sistematizado. Tenemos por un lado, y bien definido, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo geográfico, y ahí eso es todo global. Somos invadidos por ese contexto que realmente trae una cantidad de otras cosas que a veces no sabemos cómo hacer bien en medio de ese contexto. Pero lo más importante que Wesley trae entonces a tona más una vez una forma de cómo nosotros podemos sí responder. Y me agrada mucho la palabra final del doctor Wenrayo cuando dice, sí, es posible la esperanza, es posible que la vida salga adelante, es posible que todo se transforme, es posible que podamos todavía continuar haciendo discípulos. Es importante por eso llevar en consideración que nuestro contexto a veces no nos ayuda mucho en la vida de la misma iglesia. Somos derrotados en la misma iglesia por el analfabetismo bíblico. Nuestra gente no siempre conoce el contexto bíblico que tiene que ver con nosotros, en qué creemos, cómo podemos proceder. Yo creo que el primer momento es trabajar a nivel comunitario y local y hasta personal, es cómo combatemos el analfabetismo bíblico. Muchas veces el tema del conocimiento de las escrituras y etcétera, se queda más en el tema más pastoral, en el tema más de la gente que está enseñando los seminarios y los estudiantes que tenemos ahí. Pero sí el contexto de la iglesia local, si vamos a medir los procesos que se salen, realmente vemos que es bastante gritante. Pero sí, tenemos una solución que dentro del contexto wesleyano nos ayuda a responder a eso y cómo preparar mejor nuestra gente. Educar, ¿verdad? Dar pistas sólidas que puedan realmente traer respuestas a todos estos problemas que vivimos. El cuadrilátero nos ayuda tremendamente. Yo siempre digo a nuestra gente, si nosotros nos agarramos bien claros al cuadrilátero para ayudar a la gente a entender mejor todo lo que creemos y cómo podemos desde ahí pasar ese mensaje a otras personas, comienza con el cuadrilátero, que mucha gente no lo conoce. Así es que entonces viene aquí el metodismo con un potencial tremendo, que para Wesley la fe trae buena conciencia y la buena conciencia trae buen testimonio, y al traer buen testimonio entonces trae una acción donde la gracia se hace responsable a partir de nosotros mismos, y eso trae transformación, eso trae nueva vida, eso trae y hace florecer la esperanza, eso trae como una nueva alternativa cada día. Y ahí entra entonces lo que Wesley llaman de creatividad divina, ¿no? Lo que tiene que ver con la herencia de esa promesa que alcanzamos y cómo lo interpretamos. Ahora, ahí está una cantidad de otras cosas también. Son los valores que le damos a todas esas cosas. ¿Cómo valoramos todo lo que hacemos? ¿Cómo valoramos esa gracia?
¿Cómo expresamos esa gracia en la práctica? ¿Cómo damos testimonio de esa gracia? Que es libre, que es soberana, que es rica, que se propaga, que hace la diferencia y que trae una efectividad tan grande en el espíritu que se convive unos con otros. Y el testimonio, según lo que podemos asimilar en todo lo que escuchamos esta mañana, cuando hablamos de gracia libre en Wesley, estamos hablando del amor de Dios que filtra, pasa por nosotros y de nosotros hacia los demás, y que hace con que ese amor no termine ahí donde está, pero de ahí se propague más y más y más. Al mismo tiempo, yo creo que si vamos a intentar de aterrizar un poco para nuestro contexto de América Latina, y eso yo lo he aprendido mucho cuando fui misionero por 9 años en Panamá, y que también me dio la oportunidad de tener un desarrollo de trabajo misionero en varios países de América Latina cuando estaba ligado al CIEMAL, y participando de la escuela bíblica de evangelización o escuela latinoamericana de evangelización. La gente en general espera que la iglesia tenga no solamente personas que enseñen, pero también espera de su iglesia que tenga la visión de desarrollar ese proceso de transformación desde el amor. Y lo que muchas veces el testimonio de la iglesia no está encajado allí. Si hoy miramos, por ejemplo, cuál es la exegesis que hacemos de nuestros sermones, ¿refleja eso también en la estructura de la iglesia que nos lidera? La hermenéutica que hoy arrancamos de este proceso, de todo lo que estamos viviendo, es la misma, hace parte de esa mentalidad de nuestra iglesia institucional. Los líderes que nos empujan, que los líderes que tenemos. O sea, el testimonio que damos en lo personal, en lo colectivo, que tiene que ver con la comunidad de fe, y en lo institucional, ¿cómo está? Nosotros como Iglesia Metodista decimos siempre que somos conexionales, usamos mucho eso. Dentro de una estructura. Pero ¿cómo podemos ser más conexionales en la misión, en el trabajo del desarrollo de la evangelización, en el apoyo a las comunidades que están sufriendo tremendamente el impacto de esta crisis pandémica? ¿Cómo podemos nosotros salir de las 4 paredes y estar más relacionados con nuestra comunidad? Hay una pregunta que siempre hago en los procesos de enseñanza que damos, es si nuestra iglesia decide cerrarse aquí en el barrio donde estamos y de repente lo cerramos, ya no existe más, ¿será que la comunidad alrededor va a sentir falta de que la iglesia existió ahí? A veces no. Hay comunidades que dan buen testimonio de todo esto. Y claro, cuando una comunidad se cierra, toda la comunidad viene y reacciona. Pero hay comunidades que simplemente agradecen que esto desapareció de ahí. Entonces, ¿cuál es el testimonio que damos desde lo personal, desde lo colectivo como comunidad de fe y también desde lo institucional? Entonces, tiene que ver mucho también con nuestro llamado. Y comienza con lo individual. Así como la salvación es individual. Yo no puedo aceptar la salvación por esta comunidad o por esta persona o por este pastor o por este líder o por quien quiera que sea. Es personal. Comienza con la base sólida de lo personal. Y de lo personal vamos a lo local, que es la comunidad de fe. Y desde la comunidad de fe, ahí se puede ver la diferencia de cómo cuando estamos conectados, cómo podemos avanzar y todavía invertir más y más para alcanzar otras personas y otras comunidades. Entonces veo que dentro de este contexto, el testimonio realmente trae hacia nosotros cómo podemos hacer las cosas. No existe un método, no hay que buscar métodos para hacer las cosas. Hay que usar la creatividad.
Y aquí viene lo que el doctor Wainwright mencionó hoy al final también sobre los dones espirituales. ¿De qué manera estamos dando valor a esos dones espirituales que están en la iglesia, que están en nosotros? ¿Cómo podemos usar eso? ¿Cómo podemos desarrollar eso? ¿Cómo podemos aplicar eso? ¿Y de qué manera podemos aplicar? Ahora, hay que estar atento de que el contexto donde vivimos siempre habrá situaciones de conflicto y de crisis que van a impedir que esto se desarrolle, que esto se haga. Y ya fue mencionado ahí, la teología de la prosperidad es una. Está ahí también la misma gente a veces que tenemos en la iglesia que es en contra de hacer las cosas como debe ser. Entonces yo diría que en este contexto es importante por eso tener claro cuál es nuestro llamado. Asimilar ese llamado. Buscar la manera de cómo ser creativos para desarrollar este llamado. Valorar nuestros dones espirituales. Y buscar la manera de cómo nosotros podemos en lo personal, en lo colectivo y también en lo institucional, que a veces se hace más difícil, porque ahí los cambios no se dan fácilmente. Pero sí comenzar con lo personal. Entonces, diría yo más en todo este proceso que es importante, combater, el combate hoy es asimilar el amor de Dios, que según Wesley es la gracia libre, el libre albedrío, y desarrollar este amor de una manera que las personas puedan tomar cada vez más conciencia de que si vamos a superar nuestras crisis, estas crisis son pasajeras y que ellas solamente pueden permanecer por un periodo corto, pero mientras esto está ahí, el amor no va a parar, el amor no va a dejar de ser, el amor no deja de ser, el amor no va a exterminarse, no va a erradicarse, al contrario, el amor va a continuar creciendo. Y el amor cuando crece tiene que ver con cómo yo voy a aceptar a mi hermano, cómo yo voy a dialogar con mi hermano, cómo voy a desarrollarme, qué comunicación voy a utilizar. Hoy día tenemos los medios sociales, que es poderosísimo dependiendo de cómo lo usas. Al mismo tiempo, ahora ya abriéndose ya el espacio para no tener más la distancia, en la medida en que la distancia se va acercando nuevamente, podemos hacer en lo personal la actividad que Dios manda y tiene que ver con nuestro testimonio. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo buscamos la manera de ser lo que realmente tenemos dentro, como decía hoy en el doctor Wainwright? Hay algo dentro. Y esta es una cuestión que viene y que va brotando. Y en la medida que esto se facilita el espacio para la actuación de esto va adelante. Esto no para. El amor de Dios no hay nada que lo va a parar. No hay hombre que lo va a parar. No hay mujer que lo va a parar. No hay estructura que lo va a parar. No hay crisis que lo puede parar. Así es que esto es un contexto también de fe. Por eso es que mucha gente se desanima. Dice, esto es muy difícil porque esto, porque aquello. No, hay que tener fe de que es posible todo si yo realmente estoy queriendo hacer eso. Y lo que vemos también dentro, y finalmente en esto, yo quisiera dejar más espacio para que podamos dialogar y tener preguntas al respecto. En la gracia libre que es amor de Dios en nosotros. El contexto económico siempre nos derrota y dice, no hay dinero para esto, no hay plata para esto, no hay esto, no hay aquello. El desánimo, dice en lo político, no, yo no soy parte de la política, no quiero ser parte de esa política, y entonces la gente se desanima de estar participando allí. Pero también en lo religioso, somos invadidos con tantas ideas y tantas influencias por todos los lados. Y muchas de las veces personas vienen a ser parte de nuestra comunidad y vienen de otras denominaciones, muchas veces independientes y de un ramo
neo y pseudo pentecostal. Es demasiado. Y esta gente cuando viene, ellos ya vienen con la mentalidad totalmente clara, viene ya clavando su lanza de la manera como han aprendido y nos quieren imponer. Y muchos de nosotros, cuando no tenemos el equilibrio metodista, diría yo, para que podamos manejar la situación con gente así, a veces imponen las cosas y la gente los acompaña más fácilmente a ellos que a nosotros. Y esto trae paros que no nos dejan después trabajar. Por otro lado, yo creo que es importante por eso estar muy bien abierto al diálogo, usar de ese recurso que nosotros disponemos para poder seguir adelante. Es, para mí, el cuadrilátero en este momento de crisis tiene mucho que ver y ayuda mucho a crecer. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor David. David, gracias también por estar dentro del tiempo, muy amable. Y sí, este es el momento del diálogo en que vamos a abrir los micrófonos. Voy a pedir, por favor, quizás pudiéramos seguir una modalidad de unas 5 primeras intervenciones, una rueda. Utilicen las reacciones, levantar la mano para yo anotar. Sí les pediría también que se autocontrolen un tiempo, 2 minutos, para que todos puedan participar. Yo sé que ya hay incluso algunas preguntas en el chat que luego procederé a leer. Entonces, por favor, si pudieran levantar las manos, los que desean intervenir en el diálogo. Gastón, ¿quién más? No veo todavía ni una otra reacción. Sí, no hubiera, entonces damos el pase. Ahí aparece Gastón, creo. Sí. Puede abrir su micrófono e intervenir. Gracias al doctor Philip y al misionero también David por lo que nos han compartido en esta segunda jornada. Saludos desde acá, desde la ciudad Puerto, en la 4ª región de Chile, la región de Coquimbo. Un abrazo para todos y todas. Quisiera primero poner en contexto un poquito para poder generar la pregunta al ponente. Hoy, como contexto, hoy siguen estando presentes ciertos determinismos divinos, como en el calvinismo de antaño, sobre destinos ya fijados de unos y de otros, sean para bien o sean estos destinos prefijados o para mal. Y estos destinos prefijados que están muy fuertemente presentes en nuestra cultura, anulan esta participación de construcción del propio destino, ¿no? De esta decisión personal, de esta dignidad de decidir y definir mi propio destino, sea para bien o sea para mal. Y ello, al parecer, en nuestra historia latinoamericana ha estado muy marcado como un símbolo muy fuerte, por ejemplo, los destinos marcados por las diferencias de raza en toda nuestra historia de América Latina, y por una cuestión supuestamente de destino natural, que ustedes saben que el concepto de raza es una invención más que nada, ¿no? Bueno, el problema es que en el contexto actual en el que vivimos parece ser que todavía persiste no solo categorías que están todavía vigentes, las categorías de raza, ¿no? Como un determinismo de destino, sino otras. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? Unos determinados pobreza y otros determinados a la riqueza, por herencia, por lo que sea, ¿no? Unos para la dignidad determinada y otros para la indignidad determinada por nuevas categorías que hemos instalado para justificar esa segregación. Los intentos de solución que hoy en día nosotros vemos, la gran solución que hoy día se ha presentado como para resolver estas distancias, entre comillas, ¿no? Es como una nueva redención
que instala un intento de igualar esta distancia. Y esta distancia que se intenta resolver con una participación expedita que hoy tienen los unos como los otros en el mercado actual. Parece ser que el mercado actual fuese el nuevo camino redentor en el cual yo puedo separar esa distancia. Mi determinismo a la pobreza, mi determinismo a la indignidad, mi determinismo a la falta de oportunidad. Y parece ser que el mercado viene a igualar, entre comillas, y a resolver el problema de estos determinismos, porque me hace participar activamente. Ahora yo puedo conseguir mi redención. Bueno, la pregunta en este contexto y en este problema, ¿cuál es? ¿Cómo es que en este contexto de determinismos todavía que existen y estas soluciones que han aparecido, y de allí se justifica el éxito popular de la teología de la prosperidad, cómo es que la misiología en perspectiva wesleyana puede ser una alternativa mejor frente a este contexto de nuevos determinismos pseudo-calvinistas, pero en la cultura, en la sociedad, y frente a la respuesta que el mercado está dando? El mercado está haciendo la solución de redención en estos determinismos. A los que están determinados para el fracaso, el mercado les brinda la posibilidad hoy en día de superarse, por ejemplo. ¿Dónde está lo particular? ¿Dónde está lo pristino? ¿Dónde está lo esencial? ¿Dónde está el aporte distintivo que la misiología wesleyana puede brindar a este contexto, donde pareciésemos que estuviésemos tratando nosotros con unos tremendos gigantes imposibles de derrotar? Disculpen la extensión, pero necesitaba el contexto, el problema y los intentos de solución. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. Voy a proceder. Hay algunas preguntas que se han dado por el chat. Voy a proceder a su lectura. Y tenemos a Edivaldo José Bortoleto, que nos dice: Philip, gracias por la robusta ponencia. Entonces, desde su ponencia, ¿puede tomar la teología de Wesley como una teología de la esperanza en la América Latina caribeña? ¿Una teología de la esperanza como un momento de la teología de la liberación? Una segunda intervención viene de José Carlos de Sousa. Dice: gracias, Philip. Tengo una pregunta propiamente teológica. La doctrina de la predestinación no solamente es contraria a la naturaleza humana, sino que más aún a la naturaleza de Dios. Dios no es un tirano universal, es un padre amoroso. El amor es su atributo más excelente, donde es inconcebible imaginar que el Dios eterno pueda condenar a alguien que él mismo impidió que llegase a la fe. La universalidad de su amor se expresa concretamente en su predilección hacia los pobres. ¿No le parece, Philip, que tenemos que volver a la comprensión de quién es Dios, el fundamento real de nuestra esperanza? Y ya, sí, ahí están las dos preguntas que nos llegan por el chat. Y en todo caso, doctor Philip, le daríamos un tiempo también para su reacción a la, valga la redundancia, la reacción que nos expresó el reverendo David Ortigosa, y también a las preguntas tanto expresadas por Gastón como las que hemos leído por el chat. Tiene unos 5 minutos para que pueda compartir en este diálogo. Gracias por las preguntas, por la oportunidad de dialogar. Para mí, esto es lo más rico, ¿no? De tener este tiempo de intercambio, de escuchar las inquietudes, las reacciones. Y gracias, Pastor David, por sus reflexiones. Me da mucho de pensar, ¿no? Sobre nuestra problemática y sobre la profundidad de la crisis. Tú comenzaste volviendo, ¿no? A enfatizar lo difícil que es, ¿no? Tantas personas que hemos perdido en medio de esta pandemia, tantas vidas, y que aún las soluciones, aún las vacunas
no está resolviendo, no están al alcance de todos y no son el 100% efectivos. Es cierto, ¿no?, que seguimos en una pandemia, seguimos enfrentando la crisis. También me gustó tu recordatorio acerca de la importancia de la evangelización ante esta crisis y las herramientas que nosotros tenemos, la herramienta teológica del cuadrilátero, también la herramienta de la conexionalidad que tenemos como metodistas, somos una iglesia conexional. Y tu pregunta, ¿cómo podemos hacer conexionales en la misión? Y aquí quiero pausar un momento para responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos ser más conexionales en la misión? Pues cada uno de ustedes son pastores, líderes, profesores en sus iglesias, en sus respectivas conferencias, y a veces nos dejamos llevar por el individualismo. Pensamos que la iglesia es independiente y pensamos que solo contamos con los recursos de nuestra iglesia local. Pero ahí hay posibilidades de hacer un compañerismo, de unificarse con diferentes iglesias e incluso con recursos de la comunidad. Si nosotros creemos en un Dios soberano, creemos que Dios es la creación de esta tierra y todo lo que hay en ella, entonces creemos que Dios tiene todo el dinero, solo que nosotros no sabemos en cuál bolso está, en cuál bolsillo está. Y pensamos que todo el esfuerzo tenemos que hacer nosotros y no contamos con, tenemos un Dios grande y poderoso. Y podemos compartir con organizaciones, podemos contar con otras iglesias de otras denominaciones, podemos contar con incluso el mismo gobierno, con otras organizaciones sin fines de lucro. Y vemos que en nuestras comunidades hay recursos y podemos hacer una hermandad, podemos hacer una parcelería con otras organizaciones y vemos que eso también son recursos de Dios. Aunque sean seculares, son recursos de Dios porque Dios creó la tierra y la conexional y buscar soluciones en conjunto. A toda la comunidad le conviene que cada quien tiene algo que comer en su mesa. A toda la comunidad le conviene que haya salud. A toda la comunidad conviene que la vacuna llegue al pueblo. A toda la comunidad le conviene que alguien no está contagiada con el COVID, porque si una persona está contagiada, puede contagiar a otros. Entonces, tenemos muchos intereses en común y haciendo un compañerismo, podemos ver que hay recursos, que hay una inclinación, una disposición hacia el bien común. Así que vemos que Dios también cuenta con esos recursos y la iglesia no tiene que hacer todo. Entonces, es una visión un poco más amplia de la misión, que es la misión integral, que es el bien de la comunidad, que lo que es bueno para ti también es bueno para mí. Hiciste una buena pregunta, ¿no? De que si nuestra iglesia local cierra, ¿a quién le va a hacer falta? ¿La comunidad le va a hacer falta? ¿O van a decir, oh, mira qué bueno que se cerró? ¿O esa iglesia está haciendo algo que sí impacta a la comunidad para bien? Y si esa iglesia sí se va a extrañar. Pues yo quisiera que la respuesta fuera siempre positiva, ¿no? Que la iglesia sí le hace falta a la comunidad. Y si la iglesia está trabajando para el bien común, debe ser que sí, ¿no? Que la iglesia está unificando la comunidad, está reconciliando la comunidad, está compartiendo con la comunidad. Es una iglesia abierta que recibe a las personas y quiere compartir las buenas nuevas de Jesús con todos. Así que es una buena pregunta que siempre debemos hacer.
También terminaste con los dones espirituales y la importancia de la creatividad. Sí, debemos en nuestras iglesias hacer un inventario de los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones que tenemos en nuestras congregaciones? ¿Se están aprovechando? Quizás hay personas en su iglesia que son calientabancos, ¿no? Que llegan y son domingueros y nada más se sienten, escuchan y se van. Pero, ¿qué tal si hay dones escondidos? Si hay habilidades desconocidas y podemos hacer un inventario, las personas pueden llenar un formulario y se hace preguntas para indagar y para discernir cuáles son los dones que tenemos y utilizarlos para el reino de Dios. Y eso es creatividad, ¿verdad? Si Dios los creó, les dio esos dones, cómo emplearlos, cómo utilizarlos como una estrategia, como recursos para la evangelización. También el pastor Gastón de Chile, muchas gracias por su pregunta acerca de la raza, acerca de la segregación que a veces sentimos, que es producto mismo de los sistemas del siglo XVIII que vienen desde Europa. El sistema de la colonización nos trajo las diferencias de raza. Fue la conquista que nos enseñó la diferencia entre el indígena y el europeo. Y luego trajeron a los africanos y hasta el diferente tono de piel, hasta la tez del piel, ya con eso comenzaron a clasificar la sociedad de quienes tenían más valor o menos valor según el color de su piel. Y es interesante su lectura, ¿no? Que el mercado se ha convertido en el nuevo método para igualar la sociedad. Si uno entra en el mercado y prospera, uno siente que es su camino. Pues, y terminas con la respuesta, la pregunta de qué aporte hace la misionología wesleyana, qué nueva respuesta puede dar la misionología wesleyana ante esa problemática del destino manifiesto. Para mí, regreso a la gracia libre, regreso a que fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios y no es el mercado que determina nuestro valor ante Dios. Dios ya nos dio ese valor. Cada uno de nosotros importamos para Dios y no es el mercado que es, eso es lo que valora la sociedad de nosotros, pero Dios ve lo que está dentro de nosotros. Así que en nuestras iglesias, nuestra forma de ver al prójimo, nuestra forma de ver al vecino, es de verlo con los ojos de Dios, que es una creación de Dios, es un ser humano que tiene valor ante los ojos de Dios y no es lo que uno tiene, no es lo que uno puede aportar o su poder adquisitivo que importa para Dios. Lo que importa para Dios es cuál es que uno nace como imagen y semejanza de Dios y tiene esos dones espirituales que ya están dentro de nosotros. Así que vemos con los ojos de Dios a cada ser humano y reconocemos la humanidad, la dignidad de cada ser humano. Así que muchas gracias, Pastor Gastón. Excelente pregunta y análisis. Luego la pregunta del Pastor Evidaldo desde Villa Velha. Yo tuve la oportunidad de visitar a Villa Velha hace como 10 años. Pasé un mes estudiando portugués. Visité la iglesia de Villa Velha, así que un abrazo para los hermanos allá. Y su pregunta acerca de la esperanza y esta doctrina de una esperanza
para América Latina y el Caribe. Para mí, sí, la teología wesleyana es una teología de esperanza, porque el problema con el calvinismo es que asume que Dios ya decidió quiénes han de ser salvos y quiénes salvados. Entonces, está desesperante porque por todo lo que hagamos, aunque sea por fe, aunque sea buenas obras, no cambia nuestro destino final, porque eso ya está decidido. Entonces, la teología de la gracia universal es una teología de esperanza. Es una teología porque tenemos una oportunidad. Hoy nos levantamos y podemos cambiar, podemos ser mejores y nunca es tarde. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y tenía 2 ladrones y un ladrón a su lado en su última hora de vida, dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo le respondió, ya con pocas palabras y pocos momentos de vida, dice, te digo que hoy mismo tú estarás conmigo en el cielo. Pues ese ladrón no podría bajarse de la cruz y cambiar todo lo que él hizo en la vida. Él no podría regresar el dinero que él había robado, no podría cambiar su historia. Sencillamente la fe en Jesucristo fue lo que le salvó. Jesús le dijo, te digo, hoy mismo vas a estar conmigo en el cielo. Y creemos en esa gracia universal, que Jesucristo murió por todos y es una teología de esperanza, porque el mundo no está predeterminado, nuestra estación en la vida no está decidida. Jesucristo murió y a través de su gracia tenemos la oportunidad de conocerle, de arrepentirnos, de transformarnos y tener una mejor mañana. Así que sí, la teología y la misionología de Wesley es una teología de esperanza. Y para terminar con la última pregunta de José Carlos. José Carlos, un abrazo. Tuve la oportunidad de compartir con el pastor José Carlos y conocí a su familia, me invitó a comer ahí en su casa en San Bernardo de Campos, acerca de el carácter de Dios. Tiene que cambiar nuestra comprensión de Dios, porque la teología calvinista enseña prácticamente que Dios es un tirano. La predestinación es que ya Dios decidió antes de la fundación del mundo. Entonces, estamos viendo a Dios como un Dios soberano, pero también un Dios que inició el mal, porque Dios decidió que algunos iban a ser pecaminosos. Dios decidió que algunos iban a ser condenados. Entonces, reflejando sobre el carácter de Dios, si Dios es amor, entonces nuestra teología, nuestra comprensión de Dios tiene que ser un Dios amoroso, bondadoso. Teología viene de 2 palabras, teo, que es Dios, y logía, que es un discurso, es una reflexión sobre Dios. Así que en nuestra reflexión sobre quién es Dios, qué es el carácter de Dios, hay que ver a Dios como está reflejado en la Biblia, como está reflejado en el Evangelio. Es un Dios de amor, un Dios de gracia. Y eso es nuestra ADN como metodistas. Creemos en un Dios de amor, un Dios de gracia, tal como está proclamado en el Evangelio. Muchas gracias por estas grandes preguntas y por sus reflexiones. Gracias, doctor Philip. Nos queda todavía unos 15 a 20 minutos más y tenemos 2 preguntas, realmente 3. Si bien estoy como moderadora, también tengo una pregunta, un comentario. ¿Será que los metodistas en muchos lugares, en gran medida, estamos optando por dejar que los gobiernos y la sociedad misma aporten las soluciones a los problemas de la gente,
reduciendo nuestra participación y minimizando el poder transformador del Evangelio, enclaustrándonos en nuestros templos y prácticas internas? La siguiente pregunta viene de nuestra hermana Marta Landaverde, que dice, recordando a Báez Camargo, ¿cuáles son los retos más difíciles que los metodistas enfrentamos hoy? ¿Cuál será el obstáculo más difícil que debemos superar al llevar a cabo la misión? Y mi interrogante de una práctica desde el Perú, nosotros viviendo la pandemia hemos tenido una situación de miedo a través de los diversos medios de comunicación diariamente, y lo sigue habiendo cuando todos los días se nos informa la cantidad de muertes, sobre todo en los momentos más álgidos, y cuando con las cuarentenas. Y también, personalmente, a veces sentía esa sensación que se expresa en el Nuevo Testamento cuando la gente se alejaba de los leprosos, y esa era una sensación que también se vivió durante la pandemia. Mucha gente incluso callaba, tenía miedo de decir que tenía COVID. Y si alguien lo tenía, la gente inmediatamente se alejaba. Aún ahora, con menos intensidad, y más aún con un distanciamiento social que se nos obliga a mantener. Y esto tiene que ver con un sistema, con una estructura social que cada vez va fomentando más el individualismo, y dentro de un contexto como el que vivimos se está dando más. No todos hemos vivido igual la pandemia. Las brechas también se han dado ahí. No todos vivimos igual la recuperación ante la enfermedad. Y entonces mi pregunta va, nuestro rol como actores sociales dentro de un sistema en el que está más bien reforzando un individualismo, donde se ha lucrado con la medicina, donde un balón de oxígeno llegó un momento que costó más de $3,000, un balón de oxígeno, y donde la situación, cuando se pide que tengamos protocolos de cuidado, yo me pregunto, los grandes sectores marginales de Lima, por ejemplo, donde no hay agua, ¿cómo se pueden lavar las manos? ¿Cuál es entonces nuestro rol? Gracias. Muchas gracias, profesora Carmen. Excelente pregunta. Y gracias por la participación y el diálogo. Voy a tomar la primera pregunta del pastor Raúl García, que pregunta acerca de qué debemos hacer los metodistas de hoy. Y que si estamos optando por dejar que los gobiernos y la sociedad misma aportan las soluciones de los problemas de la gente, reduciendo nuestra participación como iglesia. Pues Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene la solución y tiene todo el mundo en sus manos. Y desde un punto de vista de la misión de Dios es de salvar a todo el mundo. Que Dios solo quiere salvar a unos cuantos, que prácticamente regresa al calvinismo, ¿no? Que Dios solo va a salvar a los elegidos. Pero la misión de Jesucristo, Él vino al mundo, como dice Juan 3:16, por todo el mundo. Y debemos tener siempre esa esperanza que Dios quiere salvar el mundo. Y los gobiernos están dentro del mundo. A veces los gobiernos actúan y trabajan para mal, son egoístas y solo son para enriquecerse a unos cuantos poderosos, unos cuantos gobernantes. Pero a veces el gobierno puede usar sus recursos para bien. Y en una democracia debemos exigir, reclamar y
que nuestros gobernantes rinden cuentas de cómo utilizan los recursos de la sociedad. Así que como metodistas nunca debemos reducir nuestra participación, no debemos solo enfocar dentro de la congregación. Me acuerdo de la escena al final de la película Titanic, cuando el barco se estaba hundiendo. En el piso de arriba estaban los músicos, la banda, la orquesta que estaban tocando su música clásica y todo el mundo corriendo para las salidas, buscando las salvavidas y los músicos como si nada, tocando. Pues a veces nuestra iglesia es así, estamos enfocados que la música en el culto esté bien, que el servicio anda bien y el barco se está hundiendo. Debemos también ver que nuestro mundo está en crisis y velar por eso. No quiere decir que dejemos de alabar a Dios, que debemos de adorar a Dios, que hacemos las cosas bien, que la música, el orden de culto, la adoración esté bien, esté ordenada. Siempre debemos velar por eso. Hacer las cosas para la gloria de Dios, pero también las personas que están en el barco, las personas que están en esta tierra, también son parte de nuestra preocupación. Debemos velar por el bien de todos. Así que una misionología metodista es, como decía Wesley, que yo decía al final de mi presentación, es de reformar la nación, es de esparcir la santidad escritural sobre la tierra. Así que debemos proclamar el evangelio dentro y también fuera de nuestros templos. Y a veces, si encontramos un bien común en un gobierno o en una organización, aunque sea no cristiana, a veces hay organizaciones, un ONG, que también tiene buenos propósitos, quizás para la salud, para la educación, y podemos ver que esos también son recursos de un Dios grande, y en el mayordomía de toda la creación de Dios podemos utilizar esos recursos para engrandecer el reino, y que podemos usarlo para reformar la nación. Muy buena pregunta, Pastor Raúl. En cuanto a la segunda pregunta de la pastora Marta Landaverde, saludos a El Salvador, pastora. Recordando a Báez Camargo, el gran teólogo, el gran biblicista mexicano, ¿cuáles son los retos más difíciles que los metodistas enfrentamos hoy? ¿Cuál será el obstáculo más difícil que debemos superar y al llevar a cabo la misión? Pues yo creo que los retos más grandes, los desafíos más grandes que encontramos son bastantes. Hemos mencionado la desigualdad social, hemos mencionado la incredulidad del pueblo, la desesperación del pueblo, hemos nombrado la migración, el racismo, también las personas por falta de conocimiento. El pastor David mencionó que las personas no conocen bien su Biblia, el analfabetismo bíblica. Entonces, esos son retos grandes para nosotros los metodistas hoy. Entonces, debemos seguir enseñando la Biblia, seguir acerca de la fe. Y para llevar a cabo la misión, podemos usar, y esto ya colinda con la tercera pregunta de la pastora Carmen acerca del individualismo. Yo creo que las redes sociales y la posibilidad de proclamar el evangelio más allá de las cuatro paredes del templo nos da una posibilidad para esparcir esta santidad escritural. A través de las redes, uno no tiene que llegar necesariamente al templo, uno no tiene que venir y sentarse en los bancos. Uno puede alcanzar a personas fuera de la iglesia, personas nuevas, personas que no conocen el evangelio,
Así que eso es una oportunidad para la iglesia de seguir evangelizando, de seguir proclamando el evangelio más allá. Así que antes de estos retos, estos desafíos que enfrentamos, también la pandemia nos da una oportunidad para compartir las buenas nuevas y compartir ya una enseñanza bíblica más allá de la iglesia. Y sí, es cierto, profesora Carmen, ¿no? El individualismo, el miedo, eso nos hace como cada quien defiende por sí mismo, ¿no? Sálvese como se puede, ¿verdad? Pero cuando predicamos un evangelio de esperanza, predicamos que mañana va a ser mejor que hoy. Proclamamos como la revelación de Juan en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que él vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa esperanza hace que la gente olvida de su miedo, olvida de su temor y esa escasez de que no hay agua en ciertos barrios en Lima. La gente cree en las posibilidades, cree en la esperanza que Dios no se ha olvidado de ellos y que Jesucristo es real y hay una oportunidad para transformarse, para hacer las cosas mejores. Esa esperanza hace que el miedo mengua y las personas relajan y comienzan a compartir sus recursos. Y la iglesia puede ser parte de la solución ante esos retos, esos desafíos y el miedo y el individualismo. Así que muchas gracias, Pastora Carmen, por esa pregunta y por este espacio. Bendiciones a todos y a todas. Carmen, quería aprovechar rapidito aquí algo. Sí, por cuestiones de tiempo no lo he mencionado, pero quiero retomar ese punto final del doctor Wendrayo. Tiene que ver con la expresión de Wesley, que inicialmente su propuesta de reformar la nación, y ahí él tiene una frase que añade a eso diciendo particularmente la iglesia. Quedarme con esa parte, particularmente la iglesia. Como una experiencia de trabajo durante esta crisis pandémica, lo que yo he hecho en mi comunidad y funciona muy bien es nosotros nos involucramos con todos los procesos de la conexión comunitaria que disponemos. Hoy día tenemos prácticamente el contacto directo con la policía, con el cuerpo de bomberos, con el alcalde, con el departamento de salud, con el departamento de educación, con los superintendentes, con los consejeros. O sea, cuando la iglesia sale de las cuatro paredes y comienza a buscar los recursos donde existe, y ahí existe. Si se trata de algo que tiene que ver con consejería, tenemos. En la comunidad está. Y estos recursos, como acaba de decir el doctor Wendrayo, se comparte cuando la gente percibe que hay esa necesidad. Todos se mueven. Entonces, hoy tenemos, yo siempre digo que mi iglesia no es una iglesia religiosa. Mi iglesia es una iglesia familia, es una iglesia comunitaria, donde nosotros no podemos hablar de Dios y estamos felices y bendecidos cuando sabemos que nuestro prójimo ahí no tiene el agua, no tiene el pan, o no tiene el remedio que necesita, o no tiene el transporte para locomoverse, o no tiene entonces ahí el apoyo que necesita para su salud mental. Es más, cuando hablaba yo al principio sobre el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ahí decimos nosotros, vamos a cuidar del Espíritu Santo, cuidemos del Espíritu Santo. Y no estamos aquí en ese sentido, buscar la manera de simplemente espiritualizar lo que ya es espiritual en el mensaje bíblico que recibimos. Pero sí, y repito, hay que instruir la gente para enfrentar el analfabetismo bíblico. Cuando la gente no tiene claridad de eso, se confunde con todo lo que las redes sociales divulgan, con todo lo que los medios dicen, con todas las denominaciones que surgen cada día. Yo creo que nosotros los metodistas tenemos esa herramienta, y una herramienta poderosa
para ayudar a nuestra gente a salir adelante. Y siempre digo, el Antiguo Testamento es el libro de inspiración, el libro de la religión judía. Soy claro en eso y no tengo dudas. Pero digo, el Evangelio, la Biblia cristiana es el Nuevo Testamento. Y ahí entonces decimos, ¿a quién seguimos? Nosotros seguimos a Jesús. Nos inspiramos aquí, aprendemos de los errores de allá, pero aquí nos concentramos en la gracia. Y al concentrarnos en la gracia, seguimos las enseñanzas de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno, como a sí mismo, a no juzgar para no ser juzgados, a perdonar 70 veces 7, y por ahí las bienaventuranzas uno atrás del otro nos ayuda a crecer. Entonces, como decía el doctor Wenrayo, el miedo se va cuando uno se concentra en lo que uno puede hacer para prepararse mejor para enfrentar esos miedos. Porque la crisis es pasajera, la crisis no permanece. La palabra de Dios permanece y el amor permanece. Y el pueblo ahí vive y es bendecido. Gracias. Gracias, reverendo David. Por razones también de que como esto se está grabando y a veces no estoy muy segura si quedan los chats en la grabación, pero voy a leer un último comentario. También estamos ya con un límite de tiempo, aunque no sé si Lori también desea intervenir. Sí, ya. Nuestro hermano Marcio Divino de Oliveira nos escribe en el chat: la tradición wesleyana muestra que el metodismo inglés supo responder a los desafíos misionológicos pastorales en un momento de crisis, sobre todo porque supo hacer lecturas de su realidad, guiado por el grito humano que suscitaba imperativos misionológicos. Latinoamérica y el Caribe es un continente inmerso en crisis históricas. La pandemia ha agravado estas crisis, levantando nuestros dramas, especialmente en materia de salud sanitaria. Me parece que una misiología metodista latinoamericana guiada por el Evangelio y la praxis wesleyana necesita estar conectada a los gritos humanos que surgen de nuestro continente, propiciando en escenarios de dolor semestres de esperanza realistas y concretas. Este es el último comentario. Estamos ya cerrando nuestro tiempo en el que hemos estado compartiendo. Yo sé que queda mucho más. A mí también yo agradezco haberme permitido participar de esto. Realmente es hermoso, muy gratificante, muy aleccionador y me deja también muchas cosas en la reflexión. Agradecemos al doctor Philip Weiner Rayos, ya voy a aprender su apellido. Muchísimas gracias porque nos ha dejado huella, de no solo la huella intelectual, sino esa huella emocional que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Y que nos permite también repensar nuestra práctica de fe, repensar cómo venimos actuando, pero sobre todo con ese toque de ese repensar metodista wesleyano. Gracias, reverendo David Ortigosa, también por las reacciones, último comentario, y gracias a todos quienes de una u otra manera hemos aportado en este tiempo de diálogo y en el que hemos podido, también nos llevamos, creo, muchas ideas, propuestas en nuestro trabajo pastoral, académico, también en lo que nosotros vivimos como metodistas wesleyanos. Y gracias, me despido de ustedes, ha sido un buen tiempo para mí también. Muchísimas gracias, profesor Paula, por haberme permitido compartir este tiempo. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias también, Felipe, David. Yo quería lembrar que tenemos en la hora de Brasil y Argentina 5 horas de la tarde, en hora de México 2 horas de la tarde, o sea, daqui 3 horas teremos uma outra conferência